Hoy vamos a tocar un tema que lo hablábamos fuera de aire y usted me decía lastimosamente cada vez se ve más seguido en el consultorio y es gente afectada en los ojos por distintas patologías y en este caso en particular por la diabetes, ¿no? Así es, en todo el mundo hay cada vez más pacientes diabéticos. La Organización Mundial de la Salud ya lo ha declarado como una pandemia. Siempre, de tanto en tanto, la Organización Mundial de la Salud hace un cálculo y dice, bueno, para el año tal se espera que va a haber tantos millones de diabéticos en el mundo. Y siempre ocurre que cuando se está llegando a ese año que predijo la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, 5 años antes de que se cumpla el tiempo, ya hay más diabéticos que los que se predecía para 5 años después, digamos, ¿no? Y eso se nota obviamente también en nuestro medio. Es una enfermedad que invade mucho, es muy invasiva, es muy agresiva, daña a todos los órganos del cuerpo. Así es. Y al ojo lo daña, pero en su estructura total, porque hay un mito, una creencia de que la diabetes puede afectar principalmente a la retina, pero todo el globo ocular se ve afectado por esta patología, ¿no? Sí, así es. Se puede hablar de paciente diabético y de ojo diabético, porque no solamente afecta la retina, que sería la pantalla del ojo donde se forma la imagen, la afectaría porque afecta los vasos sanguíneos de la retina, ¿no es cierto? Entonces, al afectar los vasos se lastiman en su capa interna, que es una capa que se llama el endotelio vascular. Esa capa se lastima en un primer periodo. En un segundo tiempo se afectan las otras células de las capas del vaso y se afectan las uniones que hay entre las células. Y eso hace que los vasos se rompan, que los vasos filtren suero, plasma y después terminan filtrando sangre también y se producen hemorragias. Por otro lado, se tapan también los vasos porque en los lugares del endotelio vascular, que es, como decíamos recién, es la capa interna de los vasos, ese endotelio, cuando se lastima por la hiperglucemia, por el aumento de la glucemia en sangre, en los lugares donde está lastimado ese endotelio se pegan las plaquetas y así se forma un trombo. Así es como nace el trombo. Y ese trombo, si queda ahí, sigue llamándose trombo, pero si se suelta y viaja con el torrente sanguíneo por dentro del vaso arterial, se llama émbolo. Y ese émbolo, cuando va pasando de mayor calibre a menor calibre de vasos sanguíneos, llega un momento en que se tranca en un vaso sanguíneo más pequeño que no puede pasar porque el émbolo es más grande que la luz del vaso. Se tranca y lo tranca el vaso, y la zona que recibe la sangre de ese vaso sanguíneo se queda sin sangre. Se queda sin sangre porque la retina no tiene vasos sanguíneos que la nutran aparte del vaso principal. Esto se llama circulación término-terminal. Es un vaso el encargado de cada sector. Entonces, al taparse ese vaso, no hay vuelta atrás. Se muere la parte de la retina, pero primero se enferma, y al enfermarse, enferma al resto. Pero no es solamente en la retina que ocurre eso. En el cristalino también se producen cambios. Por eso una persona que está con el azúcar alta, si se hace una receta de anteojos,
es posible que después del anteojo, cuando esa persona esté con valores normales de azúcar, es posible que ese anteojo no le sirva, porque cambia la graduación del cristalino. Cambia porque al haber mucha glucemia, al haber una glucemia muy alta, mucha azúcar en sangre, se mete azúcar dentro del cristalino y eso arrastra agua. Al chupar el agua, el cristalino se ingurgita y cambia la refracción del cristalino. Pero también se afectan las otras capas del globo ocular, como por ejemplo la coroides, se afecta el cuerpo ciliar, se afecta el iris, y se afecta la córnea. A tal punto se afecta que, como la córnea no recibe una buena cantidad de oxígeno y de nutrientes porque los vasos sanguíneos están tapados, o no funcionan correctamente. Claro, no funciona correctamente porque si bien la córnea no tiene vasos sanguíneos, porque la córnea es transparente y no tiene vasos sanguíneos, pero se nutre de los vasos sanguíneos que llegan hasta el limbo esclerocorneal, hasta este lugar. Los vasos sanguíneos llegan hasta acá, no entran en la córnea normalmente, excepto algunos casos patológicos, pero a partir de ahí llegan los nutrientes a la córnea. Y al estar esos vasos en malas condiciones, no puede transportar los nutrientes necesarios para la córnea, y la córnea se enferma también y se producen edemas de epitelio, se ingurgita con agua el epitelio y se pone turbio. Y se desprende fácilmente, se producen úlceras muy fácilmente. Por eso se puede hablar de lo que llamamos un ojo diabético, no solamente de una retinopatía diabética o de un glaucoma secundario a una retinopatía diabética, que sería un glaucoma neovascular, por ejemplo. Podemos hablar de cataratas secundarias a la diabetes también, porque también, así como cambia la refracción del cristalino, también la diabetes induce catarata, porque desorganiza las fibras del cristalino a partir del edema que se produce dentro del cristalino, por la glucosa que el cristalino engloba y el agua que la glucosa chupa. Entonces afecta todo el globo ocular. ¿Se puede hablar de que la diabetes en este caso sería el primer eslabón de una cadena que lastimosamente puede desembocar en la ceguera de una persona y en otros problemas de salud, ¿no? Es uno de los principales es una de las principales causas de ceguera en el mundo. A través de un control de un fondo de ojos, de otros estudios que puede realizar el médico oftalmólogo en un control oftalmológico completo, se pueden detectar a través de un fondo de ojos patologías como la diabetes u otras, ¿no? Sí, hay muchas enfermedades que se diagnostican. Por ejemplo, a veces uno haciendo un fondo de ojo diagnostica a un paciente de hipertensión arterial, por ejemplo, y lamentablemente cuando la hipertensión arterial se diagnostica por el fondo de ojo es porque ya está habiendo algunos daños. A veces, la mayoría de las veces, se lo ve con daños menores, pero hay veces que también se encuentran daños mayores. En el caso de crisis hipertensivas, incluso que pacientes no saben que la tienen, y cuando uno hace un fondo de ojo y ve las lesiones, uno le toma la presión arterial al paciente y tiene la presión arterial muy alta. Hay casos, he tenido casos de crisis hipertensivas diagnosticadas acá en el consultorio haciendo un fondo de ojo y el paciente no sabía que la tenía. Y cuando se lo detecta, ¿es necesario
realizar un trabajo interdisciplinario con profesionales de la medicina, pero de distintas áreas, ¿no? Sí, totalmente. Oftalmólogo, diabetólogo, nutricionista, clínico. Totalmente, totalmente. Yo siempre insisto en las interconsultas con los médicos especialistas en medicina interna, que es el médico especialista en clínica médica, el que ha hecho la especialidad de clínica médica, porque hay que ver todo el organismo, hay que estudiar completo al paciente, hay que saber de dónde vienen dónde nacen los problemas y qué otras cosas puede tener asociadas, ¿no? Entonces, como decís vos, se hace un trabajo multidisciplinario. El motivo por el cual la diabetes crece en el mundo es porque hay una alimentación que favorece que aparezca la diabetes, y en algunos casos muchas personas son sedentarias, entonces empeora.